Descubriste una infidelidad, sabes que te mintió, sabes que algo importante se rompió, se quebró. Y sin embargo, cuando pensás en irte o en terminar el vínculo, sentís que te morís, que no podés. No es una metáfora, literal pasa. El cuerpo se cierra, el estómago se hunde, la garganta queda apretada, cuesta comer, duele respirar a veces. Hay una angustia insoportable y una parte de vos empieza a decir, no puedo. Quizás sea mejor perdonar, esperar para tomar una decisión cuando me sienta más entera, más fuerte. O terminás dándole otra oportunidad sin saber de dónde lo estás eligiendo muchas veces. Nada es correcto o incorrecto. Cada una sabe hasta dónde y cómo. No estoy juzgando, estoy describiendo lo que puede pasar y lo que muchas veces veo en consultorio. Me vas a decir, y sí, pero pasa porque el engaño duele, obvio, el engaño duele, y duele mucho. Pero a veces el miedo a perder la relación duele más que lo que dolió el engaño. Es más fuerte que el dolor de haber sido traicionada. O se junta y lo tapa, o se junta y lo potencia. Entonces, ahí sí cabe preguntarte, ¿por qué no puedo poner un límite a esto? ¿Por qué sigo acá después de todo esto que me pasó? ¿Por qué necesito que me elija o que me prometa y me jure, pueda o no creerle aún, que esto no va a volver a pasar? Hoy vamos a mirar de frente ese momento en el que perdonar deja de ser una decisión libre, que bienvenida sea si la tomás así desde esa libertad, para convertirse en una forma de supervivencia. Y es muy distinto. Soy Vero Vázquez y esto es De Oruga a Mariposa. Acompaño mujeres a volver así, desde la memoria, el cuerpo y el patrón. Sos bienvenida a este espacio de alquimia personal donde nombramos lo que duele para salir de ahí, para empezar a mirarlo, pero también movernos y elegir distinto. Y sí, quizá descubriste ese mensaje, quizá notaste el cambio de contraseña en el teléfono, empezó a llegar más tarde, sin dar tanta explicación, a dormirse rápido, dado vuelta, a responderte de alguna manera que sentís cada vez más distante y fría. O a veces está en babia, en otra cosa, todo el tiempo distraído, como que está, pero su cabeza, su conciencia, su energía está en otro lado. Quizá no tengas una prueba concreta, pero algo en vos empezó a sentir que hay cosas que ya no cierran. Desde ese momento tu cabeza empieza a sobrepensar y se transforma en un laberinto. Repasás conversaciones, buscas fechas, detalles, unís, ¿no? Esto con aquello. Volvés a leer algunos mensajes, revisás cambios de humor, rutinas, llegadas, momentos en que llamaste y no encontraste o no atendió. Te preguntas, ¿con quién estás? ¿Desde cuándo pasa? ¿Pero qué hice mal yo para estar pasando por esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero qué tonta que soy. Y la mente intenta reconstruir una historia porque cree que si logra hilvanar todo, va a recuperar el control. El control que nace de ese miedo a perder. Y mientras la cabeza busca respuestas, el cuerpo entra en alerta. Y el cuerpo no miente, aunque esa cabeza quiera justificar y encasillar las cosas a su mejor acomodar. El pecho se termina oprimiendo, la respiración se agita, el nudo en la garganta aparece, cuesta tragar para comer. Dormís mal. Te encontrás pensando en esto, rumiándolo en cualquier otro ámbito en el que estés desarrollando tu trabajo, atendiendo a tus hijos, charlando con amigas, mitad de la cabeza está ahí. Hay una urgencia también de revisar, de hurgar, de buscar información, de preguntar, de exigir respuestas o comprobar una y otra vez. Y lo veo muchísimo en las consultas. Una mujer puede saber que necesita distancia, necesita parar, necesita estar en presencia para elegir o para decidir. Y el cuerpo vive esa distancia, ese stop, esa pausa consciente como una amenaza. Y aparece el vacío y la urgencia de llenarlo como sea. Por eso a veces no alcanza con decir yo ya sé que me hace mal. No alcanza. Una parte de vos sí que lo sabe. Otra siente que si termina o si se lo pone a pensar para elegir desde sí misma qué va a hacer, se queda sin suelo, se queda sin soporte, sin sostén. Y quiero detenerme en algo importante, muy importante. El dolor que provoca una infidelidad es innegable y pertenece al presente, es decir, al momento concreto en que esa infidelidad ocurre. Si es ayer, ayer. Que la persona en quien confiabas te mienta no merece explicación de por qué duele.
o te oculte información, o tenga una doble vida o acuerdos con otra persona, mella y rompe tu seguridad y tu confianza. No hay que ir a buscar en tu primera infancia para darte cuenta que eso dolió, que eso lastima y que eso tiene consecuencias. Y que hay que ver si se puede o no dar la reparación y cómo. Tampoco se trata de minimizar lo ocurrido. Pero algunas mujeres que viven eso, y acá voy al punto, junto con ese dolor actual, abren, reavivan, activan un miedo mucho más antiguo. No solamente aparece, me traicionó, ¿cómo duele esto? Aparece, me voy a quedar sola, aparece, no merezco más, siempre lo mismo. No voy a poder sostenerme. Sin esta relación, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi futuro, mi salida? Prefiero soportar antes que perder todo lo que tengo. Y pasa más de lo que crees. Y no te juzgues por sentir eso, sino empecemos a ver por qué, de dónde. Ahí empezamos a ver, entonces, que no se trata de perdonar o separarse. Hay una parte adulta que sí está registrando los hechos y que sabe que necesita respeto, claridad y libre elección, con límites claros. Pero también se activa esa parte más vulnerable, que vive la pérdida del vínculo como si fuera abandono, desamparo, peligro. Y esto puede tener relación con historias muy diferentes. Tal vez creciste en una casa donde el amor era imprevisible. Por momentos había cercanía y de pronto silencio, distancia, rechazo. Tal vez aprendiste a observar los gestos y los estados de ánimo de esos adultos que nunca te hacían sentir segura. Y había que adivinar un poquito por dónde acercarse, si es que se podía. Quizá viste a una mujer importante para vos en tu familia soportar infidelidades, desamor, porque el matrimonio no se desarma. Hay un mandato familiar. Aprendiste también que para que no te dejaran de querer, te tenías que adaptar y soportar, haciéndote cargo de todo, de lo que estuviera bien y de lo que estuviera mal, y dejar pasar, dejar pasar. No pedir demasiado, comprender y seguir esperando hasta que toque. No siempre existe una escena dramática, una bisagra así, ¡pum!, antes y después. A veces es una manera cotidiana, permanente, chiquita, gotita a gota de aprender qué es el amor. No hay un día evidente. Hay muchos mini abandonos, mini rechazos, mini traiciones. A veces alcanza simplemente con haber crecido sintiendo que el amor se podía perder en cualquier momento o estaba condicionado a determinados comportamientos. Había como algunas lealtades ahí, códigos que sí o sí había que respetar. Entonces desarrollaste una estrategia, mirar al otro y anticipar. ¿Está distante? ¿Cambió de tono? ¿Hice algo que tengo que corregir? ¿Qué le habrá molestado? ¿Qué hago para que se ponga contento y vuelva a elegirme? Esta hipervigilancia te ayudó a mantenerte, ¿no?, aceptada, conectada con quienes te tenían que cuidar, de quienes necesitabas, obvio, pequeña. Pero esa misma hipervigilancia hoy te puede dejar en una relación adulta atrapada. Seguís mirando y tratando de entender, de comprender, hasta de controlar al otro, tener claras todas sus señales, para no encontrarte con el miedo y el vacío o el desamparo que, si ese otro no está, se genera en vos. Por eso, después de una infidelidad, te podés encontrar buscando pruebas, haciendo preguntas una y otra vez, o aceptando inclusive explicaciones que no te terminan de cerrar. No porque seas ingenua, ni tonta, no porque te falte inteligencia, sino porque tu cuerpo está intentando no perder, evitar esa pérdida. Siente que si pierde no la podría soportar. Y acá aparece una distinción central. Una cosa es decidir reconstruir una relación, porque existe verdad, responsabilidad, reparación y cambios concretos, no solo en palabras, sino en hechos. Son los hechos lo que respaldan, ¿no?, la reparación. Y otra muy distinta es quedarte por ese miedo que no te permite elegir. Ahí estás siendo reactiva, presa de ese miedo, no libre, eligiendo desde vos. En el primer caso puede haber una decisión adulta, claro que sí. Más o menos difícil, más o menos reparable. Te puede llevar más tiempo o menos tiempo. Hasta en un espacio terapéutico se puede trabajar. Muchas formas y matices desde esa elección. Bueno, si nos seguimos eligiendo, fue un traspié duro, difícil. Pongamos todo para, ¿no?, volver a confiar. Es válido. En el segundo, el miedo está decidiendo por vos.
La herida primaria toma el mando, el timón, no la mujer adulta y consciente. Y comprender esta diferencia es enorme, pero no para culparte por haberte quedado si pasó así. Es empezar a recuperar tu posibilidad de elegir libre, desde un lugar más consciente, más fiel a vos misma y más autónoma. A veces tu cabeza ya sabe y tu intuición que hubo un engaño, pero el cuerpo todavía no puede decidir. Puede sentir mucha tristeza, puede no tener fuerza, puede necesitar incluso tiempo para asimilar lo ocurrido. O puede aparecer ese miedo a quedarte sola que te paraliza en tomar una decisión y que siga todo como está. Me anestesia. Hasta un momento en que, bueno, cuánto dura esa anestesia, ¿no? Y qué costos también trae. Porque el cuerpo no lo anestesiasa, sino más va tomando nota. A veces pasa también que ese cuerpo no sabe qué hacer sin el otro. No tiene hábitos de autonomía, hábitos de autocuidado, de bienestar. Está siempre pendiente. Y esos hábitos hay que empezar a construirlos. Tampoco significa que lo tengas que decidir ahora mismo, pero son cosas para ponértelas a pensar y a sentir, a registrar. Por eso te invito a hacer una pausa breve juntas, consciente, para escuchar un poco qué le está pasando a tu cuerpo. No para decidir nada, simplemente empezar a conectar con ese mensaje que tiene para decirte y poderlo escuchar libre, sin miedo, en presencia. Vamos juntas. Apoya tus pies en el piso. Registra el peso de tu cuerpo en la superficie donde estás sentada o acostada. Si estás manejando, por favor, detén el auto y hacelo estacionada. Podés hacer una presión suavecita en los pies. Si estás en tu casa, querés descalzarte, mejor sentir, ¿no? Que estás bien hundiendo, como hundiendo tus pies en la Pachamama. Podés cerrar los ojos o entrecerrarlos si te resulta cómodo, si te permite concentrarte mejor. A mí me sirve mucho en el viaje interno cerrar los ojos, ¿eh? Como que abro los del alma, los del corazón. Y lleva tu mano al lugar donde más claramente sentís lo que te está pasando. Seguramente va a ser acá, va a ser mandíbula, a veces lo que no querés escuchar, lo que te pesa mucho, seguir cargando, la angustia, bueno, todos sabemos dónde. Abdomen, miedos, no, ay, qué miedo, ¿viste? La podés llevar al abdomen. Yo llevo siempre a mi zona sensible, ¿no? Pero no porque yo tenga las manos acá, vos dejás de tomar una respiración profunda o varias, haciéndote consciente de tu cuerpo, de cómo está. Esas manos están ahí acompañando, ¿no? Con presencia. Estás con vos y ese gesto lo muestra. Y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? Si aparece tristeza, que sea tristeza, no sacarla, nombrarla, permitite reconocerla. Podés decirte, estoy triste, esto que pasé me duele, esto que está pasándome me duele. Y no tengo que estar fuerte todo el tiempo. Date permiso para evitarla. Podés decirte, me permito sentir la tristeza sin urgencia para resolver. Es importante habitar las emociones, no negarlas. Ser adulta y ser consciente no significa no llorar, no estar triste, no ser vulnerable, no quebrarse o no tener la respuesta inmediata para saber qué puedo hacer. Significa poder acompañarte habitando lo que sentís. Y si lo que aparece es miedo, también reconocelo. Podés decirte, entiendo que tengas miedo, incluso podés decirle a esa parte tuya que cree que no va a poder con ese miedo. Entiendo que no sepas cómo va a ser tu vida sin este vínculo, pero de algún modo lo vamos a resolver. Podemos pedir ayuda, podemos dar pasos cortos, no necesitamos resolverlo todo hoy, pero sí podemos paso a paso empezar a cuidarnos, a validarnos. Y si sentís
esa parte tuya que hoy cree que no puede es tu niña interior que aún reclama desde una herida vieja. Podés decirle, hoy estoy acá para vos. No sé bien cómo, pero te voy a cuidar. Y no me voy a ir. Te voy a cuidar. Y te voy a acompañar. No vamos a abandonarnos para que el otro no nos abandone. Y respira en esa sensación, quedándote con vos, quedándote con vos y con tu niña, si pudiste sentir esa conciencia, esa energía, su presencia, sin forzar. Es importante que respires esta conciencia de no abandonarte, porque cuando aparece ese miedo, esa parte tuya, temerosa, frágil, puede sentir la necesidad de pegar como sea la relación con tal de no perder. Y busca reparar rápidamente en el mismo lugar donde se rompió, donde esa herida primaria se abrió, con las mismas circunstancias y las mismas autotraiciones y el mismo autoabandono. Pero tu adulta no necesita apurar esa decisión por miedo. La puede frenar, abrazar y decir, espera, vamos de un paso, vamos a cuidarnos, no nos abandonemos. Miremos qué necesitamos, cómo podemos hacerlo. Podés escuchar esa parte para integrarla y para calmar ese miedo. Pero también plantarte en tu adulta para recuperar esa claridad y esa libertad. Quédate unos instantes observando qué cambia en tu cuerpo. Quizá no cambie nada, quizá parezca más cansancio, más tristeza, más conciencia de cuánto miedo había, o quizá parezca un poco de alivio. No hay una respuesta correcta y quizá necesites muchas veces de hacer esta práctica para que puedas nombrar la emoción y para que puedas aceptar la emoción y ver qué podés ir haciendo con ella. La práctica simplemente es conectar, identificar y validar lo que sentís, sin dejar que una emoción intensa, la urgencia, elija por vos. Se trata de salir de la confusión que produce en un primer momento las sensaciones y emociones que pueden parecer contradictorias, pero que en realidad coexisten, porque no sentimos una sola cosa y los procesos no son lineales de la A a la Z. Y antes de cerrar la experiencia, pregúntate, ¿qué necesito hoy para acompañarme mejor? Esto es fundamental. Tal vez sea descansar, hablar con alguien de confianza, llorar, tomar distancia, escribir lo que pasó, cómo te sentís. Salen solas, no hay que buscar mucho. Una vez que abrevás en esta conciencia, simplemente darte tiempo para decidir, darte algo que sea bueno para vos. Escuchar una música que te calme, un aroma en tu casa, una película que te haga bien. No necesitas negar lo que sabes. Tampoco necesitas violentar lo que sentís. Necesitas juntar ambas cosas adentro tuyo. Y eso a veces lleva tiempo y se entrena. Empezar a escucharte y a conectar con eso de qué necesitas vos. No tiene una respuesta inmediata, pero sí hay un cambio sostenible que transforma adentro la manera de vivir el vínculo y de elegir distinto. Que son pequeñas acciones conscientes en un sentido. Te quiero compartir 2 llaves de salida, de creación de nuevas rutas de aprendizaje que van a ir trabajando y transformando interiormente cómo elegís, cómo te movés. No tomes una decisión para dejar de sentir. Podés sentir tristeza, miedo, confusión, podés sentir ganas de abrazarlo, ganas de alejarte cuando le das el abrazo. Todo eso puede coexistir. Pero trata de decidir no solo desde calmar el dolor del momento o lo insoportable de ese momento. No prometas quedarte porque temes perderlo. Mírate a vos. No digas que perdonaste porque no soportás alejarte. Y no te obligues a terminar desde algo reactivo. Después no vas a poder sostener. Y no te obligues si tampoco tenés claro qué querés hacer. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué estás sintiendo vos? Y si sentís que realmente puede haber una reparación, tampoco te obligues. Transitala. Si hay un acuerdo y una confianza que crees que puede volver a restaurarse. Darte tiempo en todos los casos no es negar lo que pasó. Es permitir que la decisión no quede en manos del impacto, del miedo o de la desesperación. También implica cuidar
¿De quién escuchás en este proceso? Porque se meten todos. De afuera todos opinan, pero nadie está en tu cuero, en tu piel y en tus zapatos. Una cosa es elegir un terapeuta, alguien de confianza, alguien seguro, incluso una amiga que pueda ser objetiva, que pueda acompañarte sin imponerte una decisión, sin juzgar. Simplemente donde vos te escuches y puedas ir conectando con lo que te pasa y con lo que necesitas y con lo que podés y lo que no. Otra muy distinta es quedar permeable a las opiniones de la compañera de trabajo, la familia, el tío, hasta el gato. Opinan sobre tu pareja desde afuera. Esas voces no son tu voz. Muchas veces son ruido, que justamente te alejan de escuchar tu voz. Pueden hablar hasta con buena intención de sus propias historias, de sus propias experiencias, pero no son la tuya. Necesitas un espacio seguro para integrar esto que ocurre, no una tribuna que decida por vos. Podés preguntarte, ¿qué necesito para sentirme segura mientras proceso todo esto? ¿A quién elijo escuchar? ¿Con qué tono me hablo en esto? ¿Quién puede acompañarme sin empujarme a elegir o quedarme o irme, sino a que yo pueda decidir qué quiero elegir? ¿Qué límite necesito poner hoy, aunque todavía no sepa qué voy a hacer mañana? ¿Cómo encuadro esto paso a paso para transitar el proceso? Si la otra persona quiere permanecer a tu lado, también tendrá que respetar ese tiempo, sin presionarte para perdonar, para elegir, sin exigirte una respuesta rápida, sin pedirte que vuelvas a confiar antes que estés preparada. La segunda llave: la reparación empieza con verdad y con conversaciones incómodas. Cuando aparece el miedo a perder la relación, una promesa puede sentir que alivia un montón. Te juro que no vuelve a pasar. Fue un error, esto cambia, esto no es inadmisible. Confía en mí, te lo prometo. Pero reparar una traición, una mentira, ese engaño, no depende de una frase bonita, intensa, ni de un momento de arrepentimiento, genuino incluso. Necesita una conversación franca, esas que incomodan. Necesita otra persona dispuesta a responder todas las preguntas que vos tengas que hacer. Mientras integrás el impacto, mientras asimilás lo ocurrido y empezás a decidir sobre todo eso. No significa preguntar compulsivamente para obtener una certeza inmediata. Además es imposible, ¿no? Pero sí entender que las conversaciones incómodas con disponibilidad mutua para afrontar lo que de ellas salga son parte del proceso. Hablar lo que pasó, escuchar cómo impactó, reconocer las responsabilidades, poner en palabras claras lo que cada uno necesita, si el otro está dispuesto o no a darlo, en hechos concretos, cómo. Y también poder tolerar a veces la frustración de que esa confianza no vuelva a florecer, a aparecer de inmediato. A partir de todo esto pueden irse construyendo acuerdos claros sobre límites, responsabilidades, tiempos, conductas, formas de cuidado mutuo. Estos acuerdos por sí solos tampoco alcanzan. Después aparecen los hechos. Conductas sostenidas en el tiempo. Disponibilidad para escuchar sin minimizar. Capacidad de responder sin invertir la culpa. Porque yo hice porque vos antes. No. Respeto de los tiempos de cada uno. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Podés observar, en este caso, ¿está dispuesto a hablar con honestidad? Responde tus preguntas o intenta tener evasivas o decirte, pero vos me estás preguntando, al final me acusás. Tolera tu dolor sin enojarse porque es demasiado tiempo en el que llevas así dolida. Puede hacerse responsable sin justificar lo ocurrido. ¿Cumplen los acuerdos que van generando cada una de estas conversaciones? ¿Hay hechos concretos o solamente promesas? La reparación, ¿sobre quién recae? ¿Es recíproca? ¿Es en partes iguales? Mirar los hechos te hace salir de la confusión. Una cosa es que todavía ames a esa persona y puede pasar, ¿eh? Y otra muy distinta es que existan las condiciones para reparar lo ocurrido y poder volver a confiar. Si este episodio te resonó, te ayudó a comprender un poco más sobre el impacto de la traición, el abandono, los miedos que se activan y cómo poder empezar a elegir desde vos, más plantada, más presente, te invito a descargar mi guía No es amor, es dependencia. Vas a tener llaves concretas para, además de entender el ciclo, poder ir saliendo de estos roles que te postergan y un audio para sostenerte desde la conciencia corporal cuando empezás a elegir distinto y la duda acecha y el miedo vuelve a aparecer. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si estás en un punto en que necesitas ordenar lo que te pasa, ves un patrón repetido, querés trabajarlo acompañada o ves que no lo podés manejar sola, podés agendar también desde el link de la descripción del episodio una llamada de claridad muy breve conmigo y miramos tu caso y evaluamos juntas si lo podemos trabajar
y si puedo acompañarte en el proceso. Antes de cerrar, quisiera dejarte algunas cosas claras. Una infidelidad rompe la confianza. Puede dejarte durante mucho tiempo sin saber qué decidir. No necesitas resolverlo todo de inmediato. Sí tenés que empezar por algo esencial, no negar lo que sentís, saber que el proceso de aceptarlo puede ser incómodo, pero lo que emerja de este proceso de incomodidad será la verdad, que la va a decir el cuerpo, no solo la cabeza. Amar a alguien no alcanza para que la reparación sea. Para continuar se necesitan dos personas dispuestas a sostener conversaciones francas, acuerdos nuevos, autocuidado y respeto mutuo y respaldo en hechos de esos acuerdos sostenidos en el tiempo. Y mientras descubrís qué querés hacer, sí hay una decisión que desde ahora podés tomar. Y es esta: no voy a abandonarme yo para sostener este vínculo. Si querés dejarme algún comentario, me encantaría leerte. Lo voy a hacer con atención y cuidado. Gracias por haber estado acá. Soy Vero Vázquez. Esto fue De Oruga a Mariposa y claro que nos seguimos escuchando.